Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Las fuerzas militares reconocieron una pérdida de especialización y experticia en unidades del ejército. El fuerte llamado de atención lo hizo el comandante de las fuerzas militares, general Elder Giraldo, a generales y almirantes del ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, por medio de una carta en la que reconoció falencias dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia. Expresó que las unidades han perdido experticia y señaló además que no hay buen uso de los recursos asignados. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Esta noche quedó en firme la insubsistencia del secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, quien asignó a Thomas Gregg & Sons el millonario contrato de los pasaportes. En diálogo con CMI, el secretario general se defendió, dijo que actuó apegado a la ley y que no tenía alternativa distinta a adjudicar el contrato al único proponente, como lo sugirió el comité evaluador. Explicó que fue autónomo en su decisión y denunció que cuando fue a publicar las resoluciones, extrañamente se bloqueó el aplicativo del Estado. Pese a la insubsistencia anunciada por el presidente Petro, las decisiones adoptadas por este funcionario siguen en firme. En 5 días, el gobierno tendría que firmar el contrato por casi 600 mil millones de pesos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Un helicóptero privado con 6 ocupantes cayó en un barrio de Medellín, segundos después de despegar de un helipuerto ubicado en el techo de un restaurante del barrio Manrique. El piloto del helicóptero tipo Bell 206 con matrícula HK4810 perdió el control de la nave, dio varios giros y cayó entre una edificación y una torre de telecomunicaciones. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Israel presenta un plan de evacuación de civiles y defiende su ofensiva contra Rafah. Renuncia primer ministro del gobierno autónomo palestino y agudiza la crisis. Fiscalía interpone acción para aplicarle ley mordaza a Trump en el juicio que enfrentará en Nueva York. Aumento récord de paso de migrantes indocumentados por el Darién. La sonda privada Odiseo envía fotos de la superficie inexplorada de la Luna. El ejército israelí presentó a su gabinete de guerra un plan de evacuación para los miles de palestinos que se refugian en Rafah. Sin embargo, no está claro hacia dónde sería esa evacuación. En medio de la anunciada ofensiva en Rafah por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en donde según él se encuentra el último bastión del grupo miliciano, el cual es habitado por al menos 1.500 millones de desplazados del norte y el sur de Gaza por el conflicto armado entre Israel y Hamas, el ejército presentó un plan para evacuar a los refugiados. Así lo anunció la oficina de Netanyahu por medio de un comunicado, el cual no precisa hacia dónde se evacuarán estas personas. Además, se aprobó un plan para proporcionar asistencia humanitaria a la Franja de Gaza de manera que impidan los saqueos que se han producido. Por su parte, el primer ministro afirmó que la ofensiva contra Rafah se llevará a cabo y solo se vería demorada en caso de alcanzar un acuerdo con Hamas. Unless we have total victory, we can't have peace. We can't leave Hamas in place. We can't leave a quarter of Hamas battalions in Rafah and say, well, that's fine. Palestina condena el plan de Israel para evacuar los residentes, ya que tiene como objetivo desplazar a la gente y apoderarse del territorio gazatí. Dimitió el gobierno en pleno de la Autoridad Palestina. Según el primer ministro palestino, la decisión se da para facilitar un amplio consenso entre palestinos sobre los acuerdos políticos tras la guerra de Israel con Hamas. El gobierno de la Autoridad Palestina, con sede en Cisjordania ocupada, presentó este lunes la dimisión del primer ministro Mohammed Stein al presidente Mahmoud Abbas. وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20/2/24 واليوم أتقدم بها خطيا. يأتي هذا القرار على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة.
La medida se produce en medio de una creciente presión de Estados Unidos sobre el presidente palestino para que reorganice la autoridad nacional del país. Tal presión es parte de los crecientes esfuerzos internacionales para detener los combates en Gaza y así comenzar a trabajar en una estructura política que gobierne el enclave tras la guerra desatada con los ataques de la organización islamista Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre. Murió el soldado estadounidense que se prendió fuego frente a la embajada de Israel en Washington al grito de Palestina libre. Mientras el hombre se rociaba con líquido inflamable, gritaba: soy un miembro activo de la Fuerza Aérea y no voy a seguir siendo cómplice de genocidio. Las autoridades lo trasladaron a un centro de atención médica en donde falleció minutos después. Los fiscales de Nueva York solicitaron a un juez una orden de silencio para impedir que el expresidente Donald Trump ataque a testigos o exponga las identidades de los jurados en el caso penal que cursa en su contra en Manhattan. Esta solicitud se debe al largo historial de Trump de atacar a testigos, investigadores, fiscales, jueces y otras personas involucradas en procedimientos legales en su contra. Está previsto que el magnate vaya a juicio en un tribunal a partir del 25 de marzo por cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir un pago de dinero a una estrella porno antes de las elecciones del 2016. El exmandatario se declaró inocente y argumentó que el caso debería desestimarse porque se presentó con fines partidistas y porque las leyes estatales no se aplican a las elecciones federales. Además, los Trump y dos exfuncionarios de la organización presentaron un aviso de apelación ante el tribunal por el caso de fraude civil del fiscal general de Nueva York. El magnate se encuentra en apuros por $454 millones, incluidos los pagos de intereses. El exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, le ganó a Nikki Haley las elecciones primarias en Carolina del Sur, el estado del que ella fue gobernadora. Con esto, Trump se acerca cada vez más a la nominación republicana. El expresidente Donald Trump derrotó a su rival republicana Nikki Haley en las primarias del estado de Carolina del Sur y se acercó un poco más a un posible duelo con el presidente demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. La derrota fue especialmente dura para Haley, quien encarna el ala moderada del Partido Republicano, ya que se produjo en su estado natal y del que fue gobernadora durante 6 años. Haley, sin embargo, no piensa darse por vencida. Con estos resultados, Trump sale nuevamente invicto de esta contienda, luego de haber arrasado de igual forma en Iowa, New Hampshire y Nevada, y la próxima cita electoral será este martes 27 de febrero en Michigan. Por otra parte, la presidenta del Comité Nacional Republicano de los Estados Unidos, Ronna McDaniel, comunicó que dejará su cargo el próximo mes luego del respaldo del expresidente Donald Trump a una nueva lista de líderes para dirigir el partido político. Aumentó drásticamente el cruce de migrantes por el tapón del Darién. Lo que va del año, cerca de 70,000 personas han pasado por este paso fronterizo natural entre Colombia y Panamá. Según las autoridades panameñas, en lo que va del año 2024, más de 69,000 migrantes han cruzado la selva del Darién. Esto significa un aumento del 33% de migrantes respecto al mismo periodo del año 2023, donde hasta la fecha se habían registrado unos 22,673 migrantes menos. El aumento de desplazados por el Darién en su trayecto hacia Estados Unidos y Canadá en busca de mejores condiciones de vida ha sido progresivo desde el 2021. El año pasado llegó a una cifra récord de más de 520,000 en el año. Para este año se prevé una alza de hasta el 20% en el número de migrantes en tránsito por esta peligrosa ruta, por lo que los estamentos de seguridad de Panamá han reforzado una campaña con más efectivos terrestres, navales y aéreos que generen un bloqueo superior en la frontera con Colombia. Más de 60 colombianos que trabajaban en una mina ilegal ubicada en la Amazonía de Venezuela han sido expulsados por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De acuerdo con las autoridades venezolanas, estas personas usaban balsas mineras, ocasionaban graves daños a la capa vegetal y a los lechos de las cuencas hidrográficas en parques nacionales de ese país.
El gobierno de Cuba advirtió que no podrá garantizar el pan en la canasta básica familiar por desabastecimiento de harina de trigo hasta finales de marzo. Esto se debe a la crisis con la distribución de combustible en los últimos 2 meses. Cuba padece una grave escasez de alimentos y medicamentos, así como frecuentes cortes eléctricos, una inflación galopante y la dolarización parcial de la economía. El Vaticano canceló la agenda del Papa Francisco debido a que el Papa tiene un ligero estado gripal. La medida se toma por precaución para que no le vuelva a dar bronquitis como lo que le pasó en noviembre, razón por la cual tuvo que anular varios compromisos, entre ellos un viaje internacional. El sumo pontífice, que tiene 87 años, ya había cancelado las audiencias del sábado por esta misma razón. No obstante, sí celebró la oración del domingo desde el Palacio Pontificio, donde pidió la paz para Ucrania. El Parlamento de Hungría ratificó la entrada de Suecia en la OTAN, con lo cual eliminó el último obstáculo que afrontaba el país escandinavo para integrarse como miembro de pleno derecho en la Alianza Atlántica. Conseguir la aprobación de los legisladores húngaros era el último obstáculo para la entrada de Suecia en la OTAN. El primer ministro de Suecia visitó Budapest para tratar la cooperación en materia de defensa y seguridad con su homólogo húngaro Viktor Orbán. Támogatjuk, hogy a csatlakozás megtörténjen. A NATO védelmi szövetség. Arra szövetkezünk, hogy külső támadás esetén kölcsönösen megvédjük egymást. Nincs ennél súlyosabb kötelezettségvállalás. Suecia estuvo bloqueada por Hungría durante más de 1 año y medio por el gobierno de Orbán, que aseguraba que se había perdido la confianza entre los dos países por las críticas injustas de políticos suecos sobre la deriva democrática en el país centroeuropeo. Hubo fuertes enfrentamientos entre la policía de Bruselas y cientos de agricultores frente a la sede de la Unión Europea. En medio de las multitudinarias protestas, los agricultores prendieron fuego a varias llantas, lanzaron piedras también contra las autoridades. Están rechazando los precios baratos de sus productos en los supermercados y los acuerdos de libre comercio. La policía antidisturbios disparó cañones de agua para intentar controlar la situación. El módulo lunar Odiseo envió las primeras imágenes desde la superficie del satélite natural. La nave logró capturar 3 imágenes de la Luna desde arriba. Sin embargo, su misión se ha visto interrumpida tras alunizar del lado del polo sur de la Luna. Y ahí, por las bajas temperaturas, dejará de funcionar en las próximas horas. Una empresa estadounidense presentó el prototipo del primer coche volador eléctrico del mundo. Fue aprobado y presentado el primer coche volador eléctrico del mundo. Se trata de un vehículo diseñado por la empresa californiana Aleph Aeronautics, quien ha obtenido un certificado especial de aeronavegabilidad de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos para este innovador vehículo, conocido como Model A. Este coche es completamente eléctrico y cuenta con una autonomía de 300 kilómetros por carretera y 110 kilómetros en vuelo. Asimismo, el coche volador Aleph Model A está equipado con características que lo convierten en una innovación única en el mundo del transporte, como una propulsión eléctrica y la posibilidad de uso de hidrógeno como combustible. En cuanto al precio, se estima que el coche volador tenga un costo aproximado de $300.000, equivalentes a casi 190 millones de pesos colombianos. Buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director Yamid Amad. Hoy la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud girar los recursos que se tienen pendientes con las EPS debido al acuerdo de punto final. Esta noche tenemos 2 invitados. El primero es el presidente de la Junta Directiva de Gestar Salud, Galo Viana. Y el segundo es el director de la ADRES, Félix León Martínez, quien va a aclarar cómo y cuándo se va a realizar ese giro de recursos a las EPS del país. Empecemos con el presidente de la Junta de Gestar Salud, doctor Galo Viana, bienvenido y muchas gracias. Buenas noches, Luisa, y muchas gracias por tu invitación.
Presidente, las EPS del régimen contributivo aseguraron que por este acuerdo de punto final el gobierno nacional debería girarles cerca de 3 billones de pesos en un plazo de 2 meses, como lo ha ordenado la Corte. Con ustedes, las EPS del régimen subsidiado, ¿cuánto es esa deuda que tiene el gobierno con ustedes? Eso está alrededor de unos 250.000 millones de pesos y que gran parte de eso está en los entes territoriales, es decir, distritos y departamentos del país, que son los que acumularon la deuda de hace más de 6 años. Presidente, este tipo de deudas que tiene el gobierno nacional con ustedes, cuando se gire esos recursos, ¿podría subsanar un poco el estado financiero de algunas EPS? Va a subsanar como cualquier dinero que entre. De hecho, esos recursos generalmente se giran directamente a las IPS y en este caso a los proveedores de medicamentos e insumos, que es el consumo mayor que hay para ese rubro. Pero eso no es el total ni es lo que va a calmar las angustias económicas que tiene el sector, porque hay otros condicionamientos, hay otras circunstancias que son las que nos agobian hoy en día. ¿Cuáles son esas circunstancias? Y aprovechemos que vamos a estar con el director de la ADRES en unos minutos para contarle a él qué pasa con las EPS del régimen subsidiado y cuáles son los dineros que ustedes están esperando. Hay dineros que tienen que ver con presupuestos máximos que el gobierno y la Corte Constitucional, el gobierno ha dicho que va a cancelar en los próximos 3 meses. Y de hecho en estos días nos notificamos de unos recursos que para el régimen subsidiado deben ser unos 500.000 millones de pesos que corresponden a presupuestos máximos, que son aquellas tecnologías que no están financiadas con los recursos corrientes, normales de los recursos de salud. Pero en este momento nos quedaría faltando el dinero que corresponde a ajustar todos esos años de 2023, 2022, 2021, que nosotros esperamos que el gobierno los haga rápidamente para poder subsanar esto. Pero hay un problema mayor, que es el problema de la suficiencia de los recursos que el gobierno destina para atender la salud de los colombianos, puesto que estos han sido crecientes. Creciente quiere decir porque cada día las personas exigen más servicios, cada día necesitan más atención. Los pacientes hipertensos, diabéticos, de pacientes de VIH, de insuficiencia renal, cada día aumentan. Y como la expectativa de vida de los colombianos ha aumentado, también aumentan las enfermedades y eso presiona el costo de los servicios. También en la red de prestadores públicos, privados, de medicamentos, de insumos, presionan por el aumento de las tarifas. Entonces, estas dos circunstancias, aumento de las tarifas, con aumento de las frecuencias de uso y aumento de la severidad de los casos que atendemos cada día, hacen que los recursos sean insuficientes y eso es lo que tiene a las EPS con las afullas económicas y que se traducen para afullas para todo el país. Tenemos que decir que no es una circunstancia que se inicia en este gobierno, sino que se ha ido acumulando año tras año, lo cual tiene que tener una solución estructural y es calculando suficientemente los recursos que se asignan para la atención de los colombianos. ¿Qué tanto ha afectado, presidente, no solo la insuficiencia que ustedes aseguran en el giro de recursos, sino las deudas prolongadas del gobierno nacional con ustedes en sus estados financieros? Sí, son dos circunstancias. Por un lado, si los recursos no alcanzan, y pues presiona de las IPS y presiona también la atención de los usuarios. Y por otro lado, el hecho de que se acumule deudas por presupuestos máximos, que como lo ha dicho el director del ADRE, pueden representar el 5% de los recursos, es muchísimo dinero, porque sería como el 5% de 85 billones de pesos, una cantidad muy grande de dinero, la cual va a irrigar a todas las IPS y distribuidores de medicamentos e insumos. Esa deuda va acumulándose y va a la vez presionando porque los pacientes no tienen la debida atención. Por lo tanto, estas circunstancias que se han acumulado son las que hacen que ahora el sector se vea más, con mayores tareas, más presionado y que ha minado la confianza de los usuarios y del gobierno en las EPS. Presidente,
¿cuánto es la deuda total que tiene el gobierno con ustedes entonces? O sea, ¿cuánto calculan se debe pagar? Sí, nosotros calculamos para el régimen subsidiado debe ser algo así como 1.3 billones de pesos. Les reitero, de presupuestos máximos de los que hoy dijo la Corte, que tiene que ver con recobro de entes territoriales, es la suma de lo que pudiera aliviar. Eso siempre va a aliviar. Y lo que pedimos al gobierno es que rápidamente, por lo menos en este trimestre, pueda permitir que se estudie nuevamente la información que las EPS presentaremos sobre los costos en salud y que este ajuste de la UPC se pueda hacer antes de terminar el primer semestre, porque las circunstancias son muy graves para como estamos hoy. ¿Y ustedes no se han reunido con el gobierno nacional o con el ministro de Salud para hablar de este tema? Sí, hemos recibido invitación del gobierno nacional para conversar sobre el proyecto de reforma que hace tránsito en el Congreso de la República y que va a iniciar su debate en la Comisión Séptima de Senado. Pero también estamos siendo citados en estos días para dar la información, el análisis técnico, juicioso de lo que tiene que ver con los recursos de la UPC, es decir, de los recursos que se destinan a la atención de los colombianos, para entregar nosotros la información y que podamos tener la retroalimentación adecuada y podamos tener unos datos exactos y que el gobierno sepa cuánto exactamente nos estamos gastando. Con una cosa muy clara: el 97% de los recursos que se recibieron en el año 2023 de parte de las EPS, el dinero está en las IPS. Por eso cuando se preguntan dónde está la plata está en las IPS, porque se han cancelado, lo cual es transparente, se puede ver en la página de cada EPS donde dice cuánto cancela mensualmente a las IPS, y en la página de la Superintendencia Nacional de Salud donde se dice cuántos recursos se ha llegado cada mes. Es decir, presidente, que esos 16 billones de los que hablan, por ejemplo, hospitales y clínicas, las EPS y una parte del gobierno les deben, ¿no es ese valor? ¿No son 16 billones o sí son 16 billones? Creo que se necesita que Colombia haga una reunión como muy grande, que la superintendencia, la Contraloría, antes de nosotros emitir juicios, pueda cotejar la información de las IPS con las de las EPS, porque este tema lleva muchos años y no se aclaran las cuentas, lo cual no es nada bueno para un sistema que necesita más confianza. Por eso yo no me atrevo a decir si ese valor es cierto o no. Nosotros podemos tener como organización nuestros datos, pero se requiere que todos pongamos de nuestra parte para poder las cifras claras. Lo que sí le aseguro es que el 97% de los recursos que fueron asignados el año anterior irrigaron a las IPS. Entonces, sí puede todavía ser insuficiente y habrá deudas, de hecho las hay, pero eso hay que aclararlo muy bien. Mire, presidente, la presidenta de ASEMI, la otra agremiación de EPS del país, aseguró que sería correcto que antes de iniciar el tercer debate de reforma a la salud se aclaren lo que usted está diciendo, las deudas que se tienen, las deudas que tiene el gobierno con las EPS con hospitales, clínicas y proveedores, antes de continuar ese debate, para saber, por supuesto, cuánto se deberá invertir en realidad en el proyecto de reforma a la salud. ¿Ustedes piensan lo mismo desde Gestar Salud? Yo creo que es necesario que las motivaciones que tenemos para la reforma a la salud sean claras, que las cifras que se presenten para ese debate sean claras, pero también que nosotros podamos dar nuestra opinión, que también sean escuchados técnicos, las universidades, los usuarios, y que ya tengamos un poco más de tranquilidad para enfrentar ese debate. Pero sí es necesario, porque a veces también las expectativas en el sector salud se vuelven muy grandes. Creemos que vamos a hacer una reforma y después ya no vamos a tener más quejas en el sistema, las cuales va a haber listas de espera, porque la oferta de profesionales de salud no es suficiente para las necesidades que tenemos hoy. Y claro, hay que ir cambiando poco a poco, hay que mejorar lo que tenemos, hay que mantener muchas capacidades que nosotros como EPS y que el sistema de salud ha desarrollado.
también hay que entender las preocupaciones que tienen los usuarios acerca de lo que puede ocurrir con una transformación que no tenga en cuenta estas capacidades que hemos desarrollado. Presidente, ¿y usted qué opina de la propuesta del presidente Gustavo Petro o de la orden que le da el presidente Gustavo Petro a varios actores del sistema a aplicar varios capítulos y puntos del proyecto de reforma a la salud en las EPS intervenidas y en la EPS que tiene una organización mixta que es la nueva EPS? ¿Cómo toman ustedes eso? Pues a mí me parece muy bien que empecemos a trabajar esos asuntos. Lo que sucede es que eso requiere recursos y requiere una gran dinámica, pero sobre todo recursos financieros, porque la atención primaria en salud va a requerir más. Ahora, la legislación colombiana contempla igualdad para todas las EPS, por lo tanto, si van a asignar recursos para eso a unas EPS, tendrán que asignárselas a todo el sistema de salud. Por eso la invitación es, discutamos bien si queremos hacer eso y lo podemos implementar, y hay disposición de las EPS de hacerlo. De hecho, hay muy buenas experiencias en el país, en equipos extramurales, en atención primaria, en determinantes sociales, en tecnología para interactuar con esos grupos extramurales que den información y que se disparen alertas, actividades de lo que surge cuando uno visita en una casa a un hogar pobre, que van a salir más necesidades que hay que atender. Toda esa articulación Colombia la ha hecho. Lo importante es ver estas experiencias positivas y que requieren más recursos y la podamos hacer todos, en lo cual nuestro gremio está dispuesto a ayudar y a trabajar, y todas las EPS queremos hacerlo. Pues, presidente, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a usted. Un saludo. Muchas gracias por seguir con nosotros. Continuamos con el segundo invitado de esta noche, el director de la ADRES, el doctor Félix León Martínez. Muchas gracias por estar acá. De nada, Luisa, muchas gracias a ti por la invitación. Doctor, hoy la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud, a ustedes como Gobierno Nacional, se realice la totalidad de los giros aprobados en el acuerdo de punto final de las deudas que se tiene con las EPS. Las cuentas que tiene usted como director de la ADRES por ese acuerdo de punto final, ¿cuánto es? 200.000 millones de pesos. ¿En total con todas las EPS? En total. Pues tuvimos hace muy pocos minutos al presidente de Gestar Salud, presidente de la Junta Directiva de Gestar Salud, que dice que solo con las del régimen contributivos esperan cerca de 250.000 millones de pesos. Y en la tarde de hoy hablamos con la presidenta de ASEMI, quien asegura que ellos esperan, por ese acuerdo de punto final, cerca de 3 billones de pesos. Es decir, está entre unos 3.2 billones de pesos para ellos el total de las cuentas. ¿De dónde sale eso? No sé, contabilidad creativa de las EPS, porque esas cuentas no existen de cobro en el ADRES. En el ADRES solo hay 200.000 millones de pesos en cuentas de cobro pendientes, pero no se pueden pagar, aunque están aprobadas por auditoría. Estos 200.000 millones de pesos, te digo lo aprobado, las cuentas pueden ser por valor mayor. No se pueden pagar porque están en procesos judiciales. Y la Corte a ustedes les da 2 meses para realizar esos giros. ¿Esos rollos judiciales o procesos judiciales se pueden aclarar de aquí a 2 meses? No creo. Entonces, ¿cómo van a hacer para cumplirle la orden? No sé, supongo que la Corte le ordene a los jueces resolver los problemas judiciales, porque yo no puedo pagar si los jueces no resuelven o si las EPS, como están solicitando, renuncian a esos procesos judiciales y aceptan un acuerdo de pago que se les ha hecho. O sea, ¿la decisión o el proceso está en manos de los jueces o de las EPS que firmen un acuerdo? Sí, no en manos nuestras. Nosotros no podemos pagar, aunque tenemos dinero para pagar, pero no podemos. ¿Y ustedes le van a decir eso a la Corte? Por supuesto. Creo que la Corte está mal informada. Ok, pero ¿cómo se van a comunicar ustedes con la Corte? ¿Van a enviar una carta, un informe? Pues envían regularmente, pero hay una audiencia próxima en la Corte, citada por la Corte, en la que estamos invitados, y creo que vamos a poder dejar estas cifras y estas situaciones en claro. ¿Cuánto más o menos necesitarían los jueces para poder resolver este proceso y se puedan realizar esos giros? Pues imagínate que muchas de estas demandas, hay unas demandas por valor de 70.000 millones que ya tienen un proceso judicial en marcha, y nosotros para esos que ya tienen un proceso judicial conocido, les estamos ofreciendo un convenio de transacción que está regulado en la norma para que acepten el pago y paren el proceso judicial si lo desean.
y cobren, y si no, pues esperan el resultado del proceso judicial. Ellos tienen la potestad de decir cualquiera de las dos cosas. Y también tenemos los convenios de transacción listos para los que nos informan que las EPS que están en procesos judiciales, pero nosotros no tenemos notificación de esos procesos. Esos procesos tienen un problema de determinación de si es el juzgado civil o el laboral, o sea, no han sido admitidos en buena parte, o si han sido admitidos no nos han notificado, pero tampoco podemos pagar porque nos han informado que esas cuentas están en vía judicial. Pues director, mire, esta ley de punto final se conoce desde 2019. ¿Desde ese año están estos procesos judiciales? Bueno, hay cuentas que vienen desde 2008, del FOSIGA, y esto es historia antigua. Este es un saldo final, estos 200.000 millones que tenemos nosotros registrados que podemos pagar, pero necesitamos que se cumplan unos pasos legales que hemos auditado y que ha aprobado esos 200, pero no podemos pagar hasta que se resuelvan estos asuntos. Son cuentas de todas las épocas. Si la Corte conociera de estos procesos judiciales, ¿por qué cree que hoy se hace público ese llamado al Ministerio de Salud? Pues no tengo claro cuál es la razón del llamado. Lo único claro es que hoy tenemos los recursos y no podemos pagar. Son 200.000 millones de pesos. ¿Qué hacer con el Únicamente lo aprobado. ¿Pero qué hacer con el restante del que hablan las EPS? No sé. Las EPS hace un par de meses tuvimos un problema con Sanita, que registraba que se le debían por este concepto 750.000 millones de pesos, y en el ADRE solo había registros por 6.000 millones de pesos. ¿Cree usted que está sucediendo lo mismo? Creo que está sucediendo lo mismo. Son cuentas que han sido negadas por varias auditorías, que vuelven a presentar, en fin, son cuentas que han sido invalidadas y negadas en reiteradas ocasiones. Si ellos no las bajan de sus balances, no sé cuál sea el interés de mantener cuentas no reales en los activos. Es decir, aunque se agilicen los procesos judiciales, nunca los giros van a ser superiores a los 200.000 millones de pesos, ni a los 3 billones de pesos de los que hablan. La Corte nos ordena pagar lo aprobado, pero ni siquiera podemos pagar lo aprobado. Bueno, pues director, esto se suma entonces también a lo que han dicho algunas EPS, y es la deuda que tiene el gobierno nacional por algunos ajustes de 2022, otros de 2023 y por supuesto presupuestos máximos que no se han pagado este año. Ustedes dijeron que entre finales de febrero, que se termina esta semana, e inicios de marzo estarían al día con esas cuentas. ¿Cómo va el proceso? El jueves el Ministerio pidió las resoluciones para reconocer los diciembre y el ajuste total de 2023 por un valor de 1.15 billones. Las resoluciones están en manos de las EPS. Si ellas se notifican, renuncian a términos y nos dicen cómo girar, yo les puedo girar inmediatamente porque el dinero está también disponible. Está en manos de ellos pues hacer el proceso, que puede ser de 2 días o de 10 días, dependiendo si ellos renuncian a términos o esperan los términos o reclaman las resoluciones respectivas. Esto tiene unos procesos, pero las resoluciones de ordenación están y el dinero está. La pelota está en manos de ellos. Estos giros se van a realizar por etapas, ¿sí? Que pueden estar entre esta semana, la otra y incluso la segunda de marzo. Sí, dependiendo de la rapidez con que ellos resuelvan las resoluciones. ¿De cuánto es el primer giro y a qué corresponde? Del ajuste de diciembre y el ajuste de 2023 por 1.15 billones. Ok, el segundo giro, ¿sobre qué será? En este momento el Ministerio está preparando las resoluciones para pagar el ajuste de 2022, que es una deuda que reconoció la ley del plan de desarrollo y que finalmente el CONFIS aprobó en diciembre. Ahora nos acaban de dar la adición al presupuesto y también podemos pagarla una vez reciban las resoluciones las EPS del Ministerio, lo que debe ser la semana entrante, supongo. Empieza el proceso también para pago de los 819.000 millones. ¿Cuánto estiman ustedes será el total de estos 3 giros? Esos 2 giros son 2 billones de pesos. Okay. Y el tercero sería los primeros meses de este año, que estoy esperando la resolución del Ministerio de la apertura del valor de esos giros que no me ha llegado todavía. Ok, pero para este año se había aprobado incluso unos giros para 2024 de presupuestos máximos. ¿Cuánto calculan ustedes fueron enero y febrero? Pues deben ser de unos
entre 550 y 600 mil millones de pesos, que sería lo único que después de pagar 2022 y 2023 quedaría pendiente. Es decir, 2.5 billones de pesos más o menos, que también está por debajo de lo que estiman las EPS se les debe, solo por este concepto. Bueno, yo pago lo que las resoluciones del ministerio autorizan por este concepto. Pues, director, las EPS han solicitado precisamente debido a estos desacuerdos en cuanto a las cifras y las deudas, o las cuentas básicamente, una reunión con el gobierno nacional, en la que por supuesto estaría usted como director de este banco que recauda los fondos del sistema de salud. ¿Qué se debe aclarar ahí precisamente? Bueno, el año pasado hicimos 29 reuniones con las EPS, el segundo semestre, revisando cuenta por cuenta y el estado de las cuentas de todas ellas. Ya lo hemos hecho. Ellos aducen que los presupuestos máximos del ministerio no se los liquida en la forma adecuada. Ese es otro debate, ese es el mecanismo que viene aprobado desde varios gobiernos. Pero pues la ADRES no tiene velas en el entierro de la liquidación de esos valores. El ADRES simplemente recibe los recursos del presupuesto nacional, de Hacienda, y hace los giros correspondientes a esas ordenaciones de recursos que hace el ministerio. El ministerio se pone al día con estas dos resoluciones prácticamente. Director, ¿con qué información ustedes hacen el cálculo de lo que se les debe a las EPS y de los giros que se deben realizar a estas entidades? A ver, para que el ADRES pueda hacer un giro se necesitan dos cosas. Que tenga una disponibilidad presupuestal que le ha dado el Ministerio de Hacienda regularmente, el CONFIS adicionalmente, y por otra parte que tenga una ordenación de una resolución del Ministerio. Si tiene las dos cosas puede pagar inmediatamente, y de hecho paga entre 24 y 72 horas que se juntan esas dos cosas, la certificación presupuestal y la resolución. Pero es la información también que les entrega la CPS, ¿o no? Las EPS se la entregan al Ministerio y el Ministerio liquida los presupuestos máximos. Director, déjeme preguntarle, porque mire, precisamente por todo este tema de cuentas y de contratación nace la propuesta de la reforma a la salud. El presidente Gustavo Petro hace muy poco ordenó que se empezara con algunos o con la aplicación de algunos artículos del proyecto de reforma a la salud en las EPS que tiene bajo el control del gobierno, que son las EPS intervenidas y por supuesto la EPS de doble organización o de organización mixta, que es la nueva EPS. ¿Cómo está ejecutando la ADRES esa orden del presidente de la República? Se trata de dos temas. Uno, de poner en marcha los mecanismos de atención primaria en esas EPS. Y segundo, empezar el giro directo, pues que es una cosa que ya existe. Actualmente la ADRES hace giro directo en el régimen subsidiado a 3.000 IPS todos los meses. Se trata de que lo haga también en el caso de la nueva EPS, las intervenidas ya algunas están en giro directo. Para la ADRES no supone ninguna dificultad ampliar el giro directo porque tiene toda la organización y todo el software y todo el desarrollo para girarle. Si mañana mismo dijeran haga giro directo las EPS a todas las IPS del país, todas las EPS, no tendríamos problema ninguno, porque simplemente si hoy pagamos 15 nóminas, mañana podemos pagar 25 nóminas, de las nóminas, digamos, de giros de las EPS a las IPS. El giro directo no es más que una relación de giros con los soportes de cuentas correspondientes que la EPS le pasa a la ADRES para que le gire directamente a las IPS, a clínicas y hospitales. ¿Qué hace falta para que una entidad como la ADRES empiece a aplicar lo dicho o lo ordenado por el presidente de la República? Es decir, eso o es por norma legal, como en el caso del régimen subsidiado, o es por voluntad de la EPS que quiere hacer giro directo, o sea, quiere distribuir sus recursos por vía giro directo. Y como las intervenidas están en manos de la superintendencia, es una orden de la superintendencia para que se realice giro directo. O de la superintendencia, evidentemente, y la nueva EPS, pues si ordena el giro directo, la ADRES no tiene ninguna dificultad en hacerlo mañana mismo. Presidente, de manera muy corta, porque ya nos toca cerrar, ¿usted me puede repetir el mensaje para la Corte Constitucional en cuanto a la orden que le dieron hoy sobre el acuerdo de punto final?
Pues el mensaje es que le llevaremos a la Corte en la audiencia respectiva, es que hoy tenemos recursos, pero no tenemos la forma legal de pagar los pocos recursos que están aprobados, porque la orden de la Corte es pague lo que está aprobado. Sí. Lo aprobado son 200.000 millones, pero hay dificultades legales, como te he señalado, para poderlos pagar. Muchas gracias, director, por acompañarnos esta noche y aclararnos parte de lo que pasa con el sistema de salud colombiano. No, con mucho gusto, Luisa. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Jalón de orejas del comandante de las fuerzas militares a las tropas. Preocupa pérdida de especialización y táctica. Asonada contra soldados en Caloto, Cauca. Adoptan medidas. Superada crisis con el ELN. Se reanudan diálogos con el gobierno en Caracas. Habla secretario de Cancillería declarado insubsistente por firmar contrato para fabricación de pasaportes. Actué bajo la ley evitando un millonario detrimento patrimonial, dice. Álvaro Leiva pide levantar suspensión que le impuso la Procuraduría. Aparatoso accidente de helicóptero en Medellín. Ultimátum de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud. Le da 2 meses para pagar deudas con la CPS. Extreman medidas de seguridad para regreso de exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Condenan a Johnny Leal por asesinato de su hermano y su madre. 4 de cada 10 comerciantes han sido víctimas de atraco, revela encuesta. Abatido presunto extorsionista en medio de tiroteo en Bogotá. Superindustria lanza plan anticorrupción para evitar soborno. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El comandante de las Fuerzas Militares, general Elder Giraldo, llamó la atención de las tropas por la pérdida de especialización y experticia en varias unidades del ejército. En una carta enviada a los altos oficiales, Giraldo habla de una reducción en la capacidad táctica y denuncia que no hay buen uso de los recursos asignados a la tropa. Buenos días. Así empieza la carta enviada por parte del comandante de las Fuerzas Militares, general Elder Giraldo. Estimados generales y almirantes de las Fuerzas Militares de Colombia, es con preocupación que observo una pérdida de especialización en nuestras unidades de nivel táctico. En el pasado, nuestros soldados eran expertos en el manejo de equipos y técnicas específicas. En medio del llamado de atención, el general Giraldo también habla de que se perdió la experticia y que se debe recuperar. Lamentablemente, en muchas unidades hemos perdido esa experticia y es nuestro deber recuperarla. Debemos pasar revista e identificar estas falencias y dar órdenes claras para que los encargados de la instrucción y el entrenamiento en cada una de las fuerzas restauren la capacidad y conocimiento táctico y técnico en nuestras unidades. En medio del regaño a todos sus subalternos, también habla de que no se están administrando bien las especialidades. Me preocupa la forma en que se administran las especializaciones y los cargos del personal. Es fundamental que aprovechemos al máximo la inversión que realizamos al capacitar y entrenar a nuestro personal. No podemos permitir que un soldado altamente especializado sea asignado a un puesto o cargo en el que no se aproveche plenamente sus conocimientos, entrenamiento y capacitación. Precisamente en las últimas horas se reportó una asonada contra un grupo de militares en Caloto, en el departamento del Cauca. Las autoridades anunciaron medidas para evitar estos hechos. Completamos este año en el departamento del Cauca 4 asonadas. En videos grabados por la misma comunidad de Caloto, departamento del Cauca, quedó registrada una asonada, donde se vieron afectados y heridos 15 militares. Estos bandidos de la Dagoberto Ramos que guardan debajo de su colchón el fusil y cuando hay la necesidad de ir a sacar a la tropa, pues se lanzan en riestra contra la población civil. Esto ha sido originado precisamente por el accionar de las tropas en contra del narcotráfico. La destrucción de los laboratorios, la incautación de marihuana y cocaína en el departamento. El brigadier general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Departamento del Cauca, también hizo referencia a la grave situación que se presenta por el reclutamiento forzado del departamento, que tiene mayor índice de este delito.
Unas cifras supremamente alarmantes. Vemos que el 29.5% lo lleva el departamento del Cauca. Ante los hechos ocurridos se llevó a cabo un consejo de seguridad, donde se anunció mayor refuerzo de tropas en Caloto, Cauca. Esta noche quedó superada la crisis de los diálogos entre el gobierno y el ELN. La mesa de negociación se reanudará en Caracas el 8 de abril. Vera Grave e Iván Cepeda encabezaron la delegación del gobierno que buscaba solucionar la crisis de la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN. La reunión en sí de las dos delegaciones es un logro que permite superar la crisis sin desconocer la gravedad de lo que ha sucedido, dice el comunicado conjunto. Analizamos los avances en los acuerdos y los problemas que enfrenta la mesa de diálogos para la paz, frente a los cuales cada parte ha adquirido compromisos para el buen desarrollo de la paz. Y es probable. Sin embargo, esta mañana en un duro pronunciamiento, el primer comandante del ELN, Antonio García, criticó el supuesto diálogo regional en Nariño y dijo que en realidad se trataba de una operación de inteligencia militar. Será la dirección O sea, nacional estamos ante un plan de inteligencia militar para hacerlo pasar como una desmovilización, como quien dice, unos agentes de inteligencia haciéndose pasar por mandos del ELN para engañar a unos combatientes y pobladores de la región. Según García, este plan de inteligencia tenía como propósito golpear al comando central del ELN. Por ahora la crisis queda en que la delegación de paz va a consultas y habrá séptimo ciclo. Realizaremos una evaluación de las gestiones y compromisos durante el séptimo ciclo que se adelantará en la República Bolivariana de Venezuela entre el 8 y el 22 de abril de 2024. La Fiscalía General de la Nación condenó a 28 años de prisión al Comando Central del Ejército de Liberación Nacional. La medida cobija a Nicolás Rodríguez Bautista, Pablo Beltrán, Antonio García, entre otros. Y la condena es por el homicidio del concejal de Pueblo Rico, Risaralda, Juan Bautista Agudelo, cometido en noviembre de 1998. Esta noche quedó en firme la declaratoria de insubsistencia del secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, quien adjudicó el contrato para la elaboración de los pasaportes. Salazar defendió sus actuaciones, señaló que busca evitar una millonaria condena contra la nación. A través de este mensaje, el presidente Gustavo Petro declaró insubsistente al secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, tras conocer 3 resoluciones expedidas por el funcionario que dejan en manos de Thomas Gregg & Sons el millonario contrato de los pasaportes. El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Gregg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. En diálogo con CMI, el secretario general se defendió, dijo que actuó apegado a la ley y que no tenía alternativa distinta a adjudicar el contrato al único proponente. Como funcionario público tengo, y digo tengo porque todavía soy funcionario público, la obligación de actuar conforme lo ordena la Constitución y la ley y no seguir caprichos de ninguna naturaleza. Explicó que como ordenador del gasto fue autónomo en su decisión y denunció que cuando fue a publicar las resoluciones, extrañamente se bloqueó el aplicativo del Estado. Bloquear el usuario cuando todavía es el ordenador del gasto constituye una arbitrariedad. No sé de dónde provino esa arbitrariedad, inclusive para constituir un tipo penal. Pese a la insubsistencia anunciada por el presidente, las decisiones adoptadas siguen en firme. Ese acto administrativo constituye unos derechos a favor del proponente que ganó la licitación. El Estado ya no tiene más nada que hacer que firmar el residuo contrato. Las resoluciones de la Cancillería dejarían sin piso las razones que llevaron a la suspensión del canciller Álvaro Leiva y la millonaria demanda de Thomas Gregg contra el Estado. La demanda se decae en forma automática porque ya dispuse comunicarle al Tribunal Administrativo que el acto demandado ha dejado de existir. En 5 días, el gobierno tendría que firmar el contrato por casi 600.000 millones con la firma británica, que tendrá la responsabilidad de elaborar los pasaportes por los próximos 3 años. Antes de ser declarado insubsistente, el secretario de la Cancillería expidió la resolución entregando a la firma Thomas Gregg & Sons el contrato para la fabricación de los pasaportes.
La firma Thomas Gregg & Sons elabora y expide los pasaportes en Colombia desde hace más de 17 años. Se presentó a una licitación pública por 599.000 millones de pesos el año pasado, el 13 de septiembre. Por haber sido un solo oferente el que se presentó a la licitación, el canciller Álvaro Leiva declaró desierta esa adjudicación. La firma demandó al Estado porque había ganado en Francalit, según su abogado Juan Pablo Estrada, por 117.000 millones de pesos. Hoy, el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, expidió 3 resoluciones. La primera, la 1394, que es esta, mediante la cual revocaba la urgencia manifiesta para poder brindar un contrato mucho más rápido. La segunda, la 1395, dejando sin piso la revocatoria que hizo el canciller Álvaro Leiva en septiembre del año pasado. Y la tercera, la 1396, mediante la cual le adjudicó el nuevo contrato para que siga haciendo los pasaportes. El valor, 599.651.582.571 pesos. El lío de los pasaportes causó de inmediato la insubsistencia por parte del presidente y del secretario general de la Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, a quien el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, le había devuelto las funciones para manejar la licitación, las que tenía antes su antecesor, Álvaro Leiva, suspendido por la Procuraduría General de la Nación por 3 meses. Lo que viene ahora será con toda seguridad un lío jurídico entre el Estado colombiano y la firma Thomas Gregg & Sons. Pues mediante un oficio que radicó en las últimas horas, el suspendido canciller Álvaro Leiva le pidió a la procuradora Margarita Cabello que le levante esa medida, que lo apartó del cargo durante 3 meses. Por haber declarado desierta la licitación para los pasaportes el año pasado, 13 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación suspendió este 24 de enero al canciller Álvaro Leiva. Por presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes. El ministro de Relaciones Exteriores interpuso un recurso ante la Procuradora General de la Nación, que le ratificó el miércoles 7 de febrero la suspensión. En las últimas horas, el canciller, por medio de su abogado Jefferson Dueñas, reiteró ante la Procuradora General de la Nación que le levante la suspensión. Al haberse delegado en el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores la facultad de dirección de los procesos contractuales del Ministerio y su fondo rotatorio, a través de la resolución número 1344 de 2024, desaparecieron los motivos que dieron origen a la suspensión provisional. Si la procuradora no acepta el pedido del canciller Leiva, seguirá encargado al Ministerio de Relaciones Exteriores Luis Gilberto Murillo, embajador ante la Casa Blanca. En otras noticias, los organismos de socorro lograron rescatar a 6 personas que viajaban en un helicóptero privado que se precipitó a tierra en Medellín. Segundos después de despegar de un helipuerto ubicado en un restaurante del barrio Manrique de Medellín, el helicóptero tipo Bell 206 con matrícula HK4810 perdió el control, dio varios giros y cayó en inmediaciones de una edificación y una torre de telecomunicaciones. Esta imagen muestra cómo el piloto salió por sus propios medios. Según el reporte, el copiloto y 4 pasajeros más quedaron atrapados. Después de 1 hora y media, cerca de 70 personas entre bomberos y policías lograron el rescate de los ocupantes. Todos resultaron ilesos. En el edificio se ordenó la evacuación preventiva. En este momento lo primero que hicimos fue desconectar la energía del sector. Esta era una antena de telecomunicaciones, también se cortó la energía, pero por ahora estamos simplemente evaluando constantemente las edificaciones. La Aerocivil informó que se investigan las causas del accidente, que estuvo a punto de terminar en una tragedia, y el desmonte de la aeronave podría tardar días. La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud que a más tardar en 2 meses pague a la CPS el saldo que les adeuda por concepto del acuerdo de punto final del 2019. El acuerdo de punto final fue un compromiso que suscribió el gobierno del entonces presidente Iván Duque para pagarle a las EPS los servicios de salud que habían autorizado con corte a diciembre de 2019. La idea era sanear las finanzas del sistema de salud y que no se acumularan más deudas con las IPS. En dicho año, el gobierno estimó una deuda de 5.2 billones de pesos con las EPS del régimen contributivo y de 1.5 billones con las del subsidiado. La sala concluye que el acuerdo de punto final no ha terminado. No es cierto que se haya saldado la deuda por concepto de estos servicios y tecnologías, ni que se hayan culminado de auditar todas las solicitudes, mucho menos de aprobar y cancelar los valores. La Corte también reconoce deudas posteriores al 2020, cuando se comenzaron a implementar los llamados presupuestos máximos. A la fecha, los valores que los actores del sector salud alegan que se les adeuda por este concepto supera el billón de pesos y se relacionan en gran medida con deuda de la pandemia.
El alto tribunal asegura que hay desidia por parte de la administradora de recursos del sistema de salud ADRES, pues advierten que no abrió suficientes ventanas de recobro en 2023 para que las EPS reclamaran sus deudas. El impedimento para acceder al saneamiento oportuno derivó de la desidia gubernamental. Por su parte, las EPS aseguraron que la deuda pendiente del gobierno suma cerca de 3 billones de pesos. Hay cerca de 3 billones de pesos que están todavía en discusión con el gobierno. Contabilidad creativa, porque nosotros no tenemos esas cuentas registradas. Mientras las EPS afirman que por acuerdo de punto final se les debe más de 3 billones de pesos, el gobierno asegura que solo son 200.000 millones de pesos. Debería traducirse en un pago efectivo pronto de 300.000 millones y en terminar de revisar con las EPS esas cuentas que están todavía glosadas por cerca de 2.7 billones. Se han aprobado y girado cerca de 11 billones de pesos y solo hay un saldo aprobado de 200.000 millones de pesos. Aunque la Corte dio 2 meses de plazo para girar los recursos, la ADRES asegura que todo depende de los procesos judiciales que se adelantan con algunas deudas. Presentaremos a la Corte la realidad. Nosotros no tenemos ninguna cuenta para pagar en este momento porque las aprobadas por auditoría tienen estos procesos judiciales que las traban. Las autoridades alistan un dispositivo de seguridad para el regreso a Colombia del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Mancuso arribará a Bogotá en las próximas horas. Noticentro 1 CMI conoció que Salvatore Mancuso, el ex jefe paramilitar responsable de masacres, que regresa a Colombia como gestor de paz, llegaría mañana a las 3 de la tarde al Aeropuerto Internacional El Dorado y que viene en un avión del Departamento de Estado. Pasará por un proceso de Migración Colombia, luego tendrá un examen médico e inmediatamente será trasladado a la sede de la DIJÍN Interpol en el occidente de Bogotá. Su lugar de reclusión sería la cárcel La Picota en el sur de Bogotá. Un grupo especial de protección de la policía custodiará todo su recorrido. Este es un tema que está manejando directamente la DIJÍN y Narcóticos. Para entrar la referencia, nosotros como Policía Metropolitana de Bogotá les vamos a prestar todo el apoyo, todo el acompañamiento, todo el monitoreo que tenemos con las capacidades. Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar, estuvo preso en Estados Unidos desde 2008, donde fue condenado por narcotráfico. Noticentro 1 CMI conoció una conversación inédita entre el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso y Rodrigo Londoño, antiguo comandante de las extintas FARC, en la que hablan sobre lo que ellos consideran su contribución a la verdad y la paz. A pocas horas de que el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso regrese a Colombia, el antiguo comandante de las extintas FARC, Rodrigo Londoño, se pronunció, afirmando que Mancuso debe contribuir a la verdad. El retorno de Mancuso al país debe contribuir a la construcción de la paz, la justicia, la verdad y la no repetición de la guerra. Le extiendo la mano a Mancuso para reconciliar el país y sacar a la luz pública todas las responsabilidades del conflicto armado. La paz vencerá. Este noticiero conoció una conversación inédita entre quienes fueron enemigos acérrimos cuando comandaban las tropas de 2 grupos armados que marcaron la ruta del conflicto en el país. En la llamada, ambos reconocieron la complejidad de la verdad y la paz. Este gesto suyo, esta decisión suya, a uno lo estimula y lo anima. Yo sé que uniendo esfuerzos podemos sacar adelante esta decisión por la gente, por el pueblo, más que por uno mismo. Y estoy totalmente de acuerdo con usted, que unamos esfuerzos para sacarlo adelante, porque desafortunadamente los enemigos de la paz son muchísimos, son grandísimos. Mancuso resaltó lo logrado en los acuerdos de La Habana. La verdad que hemos contado, las personas que han salido implicadas tienen demasiado poder, y ese poder de muchos de ellos se han convertido en enemigos no solamente de justicia, sino también de la gente. La presión política para cambiar los acuerdos de paz que ustedes firmaron, que corrigieron todos los errores que tiene la justicia y paz transicional nuestra. Que yo aplaudo lo que ustedes lograron en esos acuerdos. Ambos aceptaron la invitación de contribuir a la verdad con relatos y evidencias que solo ellos como actores del conflicto conocen. El mensaje que los dos le pudo dar al país, más que al país, a la gente nuestra que está ahí manteniéndose en la lucha por alcanzar lo que nos planteamos en los acuerdos de La Habana. Yo creo que nuestra participación junto con la de ustedes dentro de este proceso va a dar un panorama completo de la verdad real, de la verdad verdadera de lo que ocurrió en el conflicto, para que esas semillas que usted acaba de nombrar no sigan.
De acuerdo con los expedientes de las salas de justicia y paz en el país, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso debe responder por más de 25.000 crímenes, entre ellos masacres, desplazamientos forzosos y torturas. Todos estos cuerpos que quedaban tendidos. Fuentes de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá indicaron que Salvatore Mancuso tiene pendientes procesos por más de 25.565 crímenes, de los cuales 7.500 actualmente están en juicio y solo ha sido condenado por 2.234 hechos. Es decir, que la Fiscalía lo tiene que vincular a más de 15.000 nuevos cargos. Se espera que Mancuso acuda ante Justicia y Paz y seguidamente se definirá si queda en libertad, dado que fue delegado por el presidente Gustavo Petro como gestor de paz. Sin embargo, sus deudas con la justicia se cuentan en miles de casos. Que requieren saber qué fue lo que ocurrió, saber dónde están las personas desaparecidas, saber qué ocurrió en cada uno de esos hechos criminales. Magistrados también explicaron que vigilarán que Mancuso siga cumpliendo con su proceso de colaboración con la justicia y que no vuelva a delinquir. El presidente Gustavo Petro rechazó la propuesta de los ganaderos en cabeza de José Félix Laforí de crear frentes solidarios de seguridad para responder a la ola de criminalidad en el país. La propuesta de los ganaderos de crear frentes de seguridad y paz no fue bien recibida por el presidente Gustavo Petro. Frenar el abandono del territorio no se hace con cuerpos y organizaciones de una parte de la sociedad en el territorio, la que ha tenido el poder, sino con toda la sociedad acompañada de su Estado. Explica el jefe de Estado que los territorios abandonados deben transformarse de la mano de los ciudadanos y con presencia del Estado. De otro lado, el mandatario radicalizó su posición sobre el Clan del Golfo. Dijo que la instrucción es destruirlos. El viejo paramilitarismo se reencaucha en el nuevo, con apoyos en Antioquia y Córdoba. La orden dada por el gobierno es clara: destruirlo. Los principales comandantes de las llamadas autodefensas gaitanistas de Colombia reaparecieron en un video para anunciar que se mantienen en su voluntad de paz. Sin embargo, declaran la guerra a los grupos armados que estén por fuera de la institucionalidad. El video está calificado como una presentación del ejército gaitanista, una lectura que para los conocedores es una declaración de guerra a las disidencias de las FARC y al ELN. En su pronunciamiento dicen que respetarán la institucionalidad y que desean formar parte de una mesa de la paz total. Reiteramos nuestra voluntad de paz pese a la confrontación en medio del conflicto. Nuestro accionar no va dirigido contra las fuerzas del Estado, sino contra el accionar guerrillero que sigue avanzando en nuestro país. Este es un mensaje netamente militar de las AGC. Por eso aparecen el segundo al mando de este grupo, Gonzalito, el tercero, Rodrigo Flechas, Julián, el quinto al mando, el comandante del bloque pacífico, alias Joaquín, y quien lee el comunicado, Jerónimo, vocero político de la organización. El presidente le ordenó a las fuerzas del Estado el exterminio de nuestra organización, sin dimensionar la violencia y el derramamiento de sangre que puede causar dicha orden presidencial. Nuevo choque entre el gobierno y la Jurisdicción Especial para la Paz. La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, aseguró que la JEP se está extralimitando con el Ejecutivo. El choque inició con esta crítica del magistrado Gustavo Salazar a los acercamientos de paz entre el gobierno y la disidencia de las FARC comandada por Iván Mordisco por los asesinatos de los firmantes de paz. Yo le pregunto al gobierno nacional, yo le pregunto al señor comisionado de paz, como ya lo había esbozado en una audiencia anterior, si el actual gobierno está dispuesto a construir una hipotética paz total sobre los cuerpos de miles de líderes sociales y firmantes de paz. 415 excombatientes han sido asesinados con corte al 10 de febrero de este año. La Fiscalía atribuye el 70% de los crímenes a la disidencia de Mordisco. Yo creo que también merecemos respeto por parte de la magistratura a las decisiones que ha tomado el señor presidente de la República. Con todo respeto, pienso que ustedes se están extralimitando en la función que tienen con nosotros. Esto no es un opinadero. Me excusa, nosotros jamás hemos tratado de intervenir en la potestad del presidente de la República en el marco del proceso de paz y más. Es más, doctora Cuartas, desde el comienzo lo primero que afirmé es que lo ideal es que esta audiencia no se estuviera realizando. Y se está realizando precisamente porque el gobierno nacional, tanto el anterior
como el presente han sido incapaces de garantizar la vida de los firmantes. Una jueza de Cúcuta condenó a 40 años de prisión al coronel en retiro del ejército, Jorge Armando Pérez Amézquita, por el asesinato del firmante de paz Dimar Torres. Según la decisión, el coronel Amézquita ordenó la muerte de Torres en abril de 2019 con el propósito de impartir justicia por mano propia y ordenó a otros uniformados ocultar el cuerpo y las pruebas. Un juez declaró culpable a Jonier Leal por el homicidio de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y de la madre de ambos, Marlene Hernández. Advirtió que luego de cometer el asesinato, Leal buscó alterar la escena del crimen. Fue el señor Jonier. El fiscal Mario Burgos solicitó una pena de más de 50 años de cárcel para Jonier Leal, señalado homicida de su hermano y su madre en un crimen ocurrido hace 2 años en Bogotá. Que condene de manera ejemplar al señor Jonier Rodolfo Leal Hernández como el único autor de este doble homicidio, su señoría. Asesino de su madre Marlene Hernández. La Procuraduría también solicitó la condena de lo que calificó como una tragedia griega. Sin embargo, como Jonier Leal no pudo y no ha logrado expiar sus crímenes, y la Fiscalía logró demostrar a través de este dilatado juicio la teoría del caso más allá de toda duda razonable, le espera una condena ejemplar que en breve dictará su señoría. Por su parte, la defensa de Leal pidió anular el juicio. También se pregunta esta defensa. Se estableció por parte de la Fiscalía si en el conjunto Arboreto llegó a vivir alguien recientemente que hubiera cometido el homicidio. Tras concluir el juicio y escuchar a todas las partes, el juez declaró culpable a Leal por el doble homicidio. El concesionario Coviandina habilitó una variante en la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio. Luego de permanecer por espacio de 2 meses con paso restringido, a partir de hoy la vía Bogotá-Villavicencio no contará con dichas restricciones. Confiamos que mientras las condiciones climáticas y en general la operación misma de la carretera lo permita, pues vamos a tener un tráfico permanente por el corredor vial. La concesionaria vial Coviandina realizó una variante en el sector de Naranjal, luego de pasar el puente metálico 2, que permitirá a los vehículos que circulan en el sentido Bogotá-Villavicencio tomar esta ruta para empalmar con la vía que se está utilizando en ambos sentidos y así acabar con los pasos alternos que obligaban a dar paso a los vehículos cada 4 horas. La empresa operadora de la vía Bogotá-Villavicencio aún no tiene tiempo estimado de la apertura del túnel de Quebrada Blanca, afectado por una explosión de un carro tanque que se asientó al interior de este y que tiene la vía con paso bidireccional. La Contraloría General emitió una alerta por las demoras en el proceso de contratación para los centros de desarrollo infantil a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los centros de desarrollo infantil brindan servicios de educación, cuidado y nutrición a niños y niñas menores de 5 años. Según la Contraloría, los contratos para el funcionamiento de dichos centros por más de 3 billones de pesos no se han firmado y afectan hoy la atención de 785.905 menores. Los contratos debieron firmarse entre los días 21, 22 y 23 de febrero. Cada día de este contrato le cuesta al Estado aproximadamente 9.000 millones de pesos. Cada día de retraso cuesta, según la Contraloría. Defensa de la paz total y petición para que sea respaldada la postulación de Colombia al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo hoy el canciller encargado Luis Gilberto Murillo en su primera intervención en el exterior en Ginebra, Suiza. La petición del canciller encargado de embajador ante la Casa Blanca, Luis Gilberto Murillo, la hizo en el 55 periodo de la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con los derechos humanos que sesiona en Ginebra, Suiza. Les invitamos también a acompañar a Colombia en su propósito de llegar al Consejo Mundial de los Derechos Humanos, al Consejo de Derechos Humanos, una candidatura que estamos promocionando y les invitamos a los países a acompañarla. Colombia tiene mucho que aportar, mucho que mostrar en la construcción de paz que ha sido nuestro ejemplo. Dijo el canciller que el gobierno colombiano está empeñado en la promoción de los derechos humanos y el respeto por ellos y que la ONU debe unirse a ese llamado. La crisis alimentaria y social que viven los cocaleros del Catatumbo no da tregua. Los campesinos de la región anunciaron una movilización y un paro general para el 15 de marzo. Los pequeños cultivadores de hoja de coca en el Catatumbo dicen que el hambre los está ahogando y por eso no aguantan más y anuncian que se movilizarán en un gran paro cocalero el 15 de marzo. Como somos defensores de derechos humanos,
y defensores del territorio, anunciamos que el 15 de marzo estaremos en las vías de nuestro departamento para que entre todos le busquemos la solución a esta región. Ya es hora que este gobierno del cambio haya la inversión social. Ratificamos lo concertado frente al anuncio de paro debido a la crisis económica y de hambre, a la falta de política clara frente al tema de drogas y a la crisis y la falta de inversión social que padece la región del Catatumbo. Las comunidades esperan que el gobierno atienda prontamente sus reclamos. El 34% de los comerciantes en Bogotá ha sido víctima de algún delito en lo corrido de este año. Así lo indica una encuesta realizada por Fenalco Bogotá. El 37% de los robos a comercios de Bogotá son a mano armada, cifra que mostró un drástico aumento de 15 puntos porcentuales respecto a la última encuesta realizada. El 59% dice no sentirse segura, o sea, viven donde trabajan, viven con zozobra, con preocupación. El 28% dice que de vez en cuando tienen más o menor temor en el lugar donde están. Lo más preocupante es que solo el 35% de los comerciantes afectados denuncia, y por si fuera poco, solo 6 de cada 100 cámaras de seguridad están conectadas con la policía. Si los comparamos con los dos últimos estudios que teníamos, nosotros hicimos uno el año pasado, donde en abril era el 54% los que denunciaban, y en agosto era el 38%. Usaquén, Barrios Unidos, Kennedy y Suba son las localidades más afectadas por el delito en la capital del país. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que la ciudad tendrá 800 policías nuevos y 2 helicópteros más para fortalecer la seguridad. Este fin de semana fueron desplegados en zonas estratégicas 700 policías a lo largo y ancho de la ciudad, y el alcalde anunció que a partir de este martes llegarán otros 100 a reforzar labores de la institución. Ese esfuerzo, bogotanos y las bogotanas empezaron a verlo desde ya este fin de semana. Es un esfuerzo sostenido que se va a mantener para fortalecer las capacidades de la Policía Metropolitana y articularse, obviamente, con la Fiscalía. Además, la Dirección de la Policía Nacional entregará a Bogotá 2 helicópteros para reforzar las labores de patrullaje y también drones de alta tecnología. El alcalde insiste en que el trabajo articulado de todas las instituciones es clave para recuperar la confianza de la ciudadanía y con ella la seguridad en la capital. Un presunto extorsionista que tenía en su poder una granada de fragmentación y que protagonizó una balacera con otro delincuente en el occidente de Bogotá resultó abatido por las autoridades. En la localidad de Fontibón se presentó una balacera entre 2 presuntos delincuentes y la policía de Bogotá. Uno de estos omitió un llamado de las autoridades, sacando su arma de fuego y atacando a uniformados. En medio de la balacera fue abatido por la policía uno de los sujetos, quien llevaba en su poder una granada y un revólver. Esta persona emprende la huida al requerimiento policial y en emprende la huida dispara contra los uniformados. Nuestros uniformados, obviamente, en esa defensa propia también disparan. La otra persona fue capturada. Se trata de un ciudadano venezolano. Una persona capturada, 2 armas de fuego, una persona neutralizada y una granada. Este resultado se suma a la captura de otros 2 delincuentes en flagrancia que robaron un establecimiento comercial. Dentro de la nueva estrategia de seguridad, la policía publicó los carteles con las imágenes de los más buscados por delitos de alto impacto. La Policía Metropolitana de Bogotá publicó 3 carteles de los más buscados por diferentes delitos. Este corresponde a los más buscados por multicrimen. Aparecen 13 personas, entre estas 4 mujeres. La más buscada, Jimena Patricia Macías Pava, alias Candelo Coco, alias Tolima, alias Firi y alias Juliet. Este otro cartel pertenece a los más buscados por hurto, alias Dylan, alias Gordo, alias Dumbo, alias El Rata y alias Narices. El tercer cartel corresponde al delito de homicidio, alias Juan Carlos, alias Santiago, Juan Camilo, alias Maracucho, alias Causas, Eni José y Jordi Esteban. Un peligroso altercado entre conductores de 2 vehículos de carga estuvo a punto de terminar en una tragedia en una vía principal del norte de Bogotá. En plena avenida Boyacá y como si se tratara de una película de acción, el conductor de este camión cerró derrapando al conductor de esta volqueta, que se subió al separador y casi arrolla a su contrincante, que trataba de detenerlo por un choque que habían tenido previamente. Una discusión por una
en siniestro leve se convierte en una persecución y en un cierre de vías, el cual no está permitido por parte de las autoridades. Los intolerantes conductores deberán enfrentar ahora una sanción económica por los peligrosos hechos que protagonizaron en una de las vías principales del norte de la ciudad. Se notifican de orden de comparendo por la obstrucción a la vía. Mira, se van a matar. Ese comparendo es obstrucción a la vía y tiene un costo de 517.000 pesos. Un rayoncito, weón, vea. Las autoridades hacen un llamado a todos los actores viales a la tolerancia vial, pues estos hechos podrían terminar en una tragedia. Renuncia a su cargo el primer ministro de Palestina. En Estados Unidos, la Fiscalía solicita orden de silencio al expresidente Donald Trump. Récord en cruce de migrantes por la selva del Darién. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. El gobierno de la Autoridad Palestina con sede en Cisjordania ocupada presentó su dimisión al presidente Mahmoud Abbas, precisando que esta decisión tenía lugar a la luz de los hechos relacionados con la agresión contra la Franja de Gaza y la escalada en Jerusalén. Los fiscales de Nueva York solicitaron a un juez una orden de silencio para impedir que el expresidente Donald Trump ataque a testigos o exponga las identidades de los jurados en el caso penal del expresidente en Manhattan por cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir un pago de dinero a una estrella porno antes de las elecciones de 2016. Según las autoridades panameñas, en lo que va del año, 70.000 migrantes han cruzado la selva del Darién. Esto significa un aumento del 33% del éxodo respecto al mismo periodo del 2023, donde hasta la fecha se habían registrado unos 22.673 migrantes menos. La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, expidió una serie de medidas para blindar la entidad contra la corrupción. La nueva superintendente de Industria expidió esta resolución en la que se prohíbe recibir u otorgar regalos, atenciones, cortesías o beneficios por parte de personas naturales o jurídicas o sus apoderados que pretendan alguna reunión con esta superintendencia. También es una política que le apunta a blindar la entidad de posibles actos de corrupción en términos de transparencia. Rusinque anunció que fortalecerá la lucha contra los denominados carteles empresariales y se va a promover la participación equitativa de los pequeños negocios catalogados como la economía popular. Lo que no implica, bajo ningún sentido, declaratoria de guerra con los grandes actores económicos o los grandes agentes económicos o el gran empresariado. Dijo que también se reforzará la lucha contra la especulación en precios. Las micro y pequeñas empresas son más proclives a la informalidad, según un análisis del Centro de Estudios Económicos de ANIF. El Centro de Estudios Económicos que preside José Ignacio López realizó un análisis según el cual las empresas hasta de 10 personas presentan una tasa de informalidad del 51,9%, mientras que aquellas que tienen de 11 personas en adelante la tasa es apenas de 8,3%. La informalidad de las mujeres supera el 53%. Sabemos que las mujeres pasan por etapas donde les cuesta mucho estar en la formalidad y en el empleo, por ejemplo, cuando tienen hijos. Entre los sectores con más altas tasas de informalidad figuran la agricultura, el entretenimiento y la construcción. En Bogotá se roban 204 gigavatios de energía cada año. Esta es una cantidad equivalente a lo que consume en un año toda la localidad de Fontibón. En el año 2023 en Bogotá el robo de energía superó los 28.800 casos. 12.000 de ellos fueron por conexiones directas a la red de forma no autorizada y la cantidad de energía que fue hurtada es equivalente al consumo mínimo vital de una localidad como Fontibón. Es por ello que desde Enel Colombia prenden las alarmas por este delito. Hacemos un llamado a la comunidad para que nos ayude a denunciar este tipo de actuaciones, las cuales ponen en riesgo la vida de las personas que ejecutan este tipo de operaciones ilícitas. Ponen en riesgo la seguridad de la infraestructura eléctrica que está dispuesta en toda la ciudad. Y adicional a esto, genera fluctuaciones en el servicio de energía. Durante el 2023 se recibieron aproximadamente 4.000 denuncias anónimas por parte de la ciudadanía y en Bogotá las localidades en donde más se presentan hechos de este tipo son Ciudad Bolívar, Kennedy, Fontibón y Bosa.
La Contraloría General alertó sobre una caída del 22% en el otorgamiento de subsidios de vivienda y advirtió sobre la pérdida de empleos en el sector. Según el Contralor Delegado para la Vivienda, en el último año se redujo el número de subsidios otorgados para interés social en 15.000. Para muchas familias, los requisitos exigidos superan la capacidad de ingreso de los hogares. Si una persona quiere acceder a un crédito hipotecario para una vivienda de interés prioritario, el hogar debe tener por lo menos ingresos de 1.855.000 pesos. Entonces, pues esto es bastante alto comparado con una familia que a duras penas tiene ingresos de un salario mínimo. La caída de la vivienda está afectando ya el empleo. Implica que si se reduce en un punto porcentual del sector de la construcción en la economía, se reducen el 230.000 empleos aproximadamente. ¿Es un campanazo de alerta sobre la necesidad que se tiene de reactivar la vivienda? Se está incentivando en este momento con la preasignación la vivienda de interés prioritario, pero el objetivo es que la vivienda de interés social también repunte. El Fondo de Garantías devolverá los recursos a los inversionistas afectados por incumplimiento de pagos de una de las empresas que opera en la Bolsa de Valores de Colombia. De acuerdo con la directora de Ascenso, Lina Parra, la compañía Robin Food utilizó este modelo de negocio con el fin de recaudar 4.000 millones para su capitalización. Sin embargo, incumplió el pago a 1.600 inversionistas que serán reparados. El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, denunció activismo judicial del Ministerio de Agricultura y alegó calumnias para buscar su muerte política. Este lunes, el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, lanzó denuncias contra la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, y al manejo poco eficiente de la cartera en lo que tiene que ver con la compra de tierras. Vega dijo que se están levantando calumnias en su contra para matarlo políticamente. Hay cobardía para cambiar los procedimientos en el Ministerio de Agricultura. Todos los días hay procedimientos nuevos, hay un activismo judicial. Además, se registran irregularidades en varios trámites y no se hace una gestión en favor de los campesinos. No se está aceptando las ofertas de Fedegan. El ministerio ven a Fedegan como un enemigo, no como un aliado. Yo cada rato escuchaba la expresión de la ministra que hay que desfeganizar la reforma. Pero si son ellos los que tienen la tierra que estamos buscando. Desde el Ministerio de Agricultura hacen el llamado a Gerardo Vega para que presente las denuncias a las autoridades correspondientes. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,08% a 1.291 puntos. La acción de Celsia fue la que más subió, con una valorización de 6,24% a 3.830 pesos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 10,38% a 95 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 23.000 millones de pesos, con una variación estable a 32.700 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.963 pesos con 8 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.880 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.301 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.79. El azúcar se transó en 22,14 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $77.57. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $81.70. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.345 pesos. Hasta aquí Noticentro 1, CMI.